buenas tardes a los compañeros que están desde España. Buenos días a los que siguen desde Latinoamérica. Y nada, os presentamos la mesa de debate, ¿vale? A Ramiro ya lo conocéis, va a ser el moderador de esta mesa. En una de las esquinas del ring tenemos a Arturo Borrero, que es Cloud Architect en MediaWiki, también colabora con Debian. Y tenemos a Vicente Herrera, Product Manager en SIGDIG. ¿Qué tal, señor? Hola, pues muy a gusto de estar aquí con vosotros. Muchas gracias por invitarme. Pues nada, si os parece, podemos comenzar en cuanto estéis listos. Muy bien, estupendo. Pues Ramiro, pues arrancamos. la batuta. Perfecto. Primero que nada, bueno, la última sesión de CroqueCon, muchísimas gracias a los invitados de lujo. Estoy un poco nervioso, la verdad, de hablar con ustedes con tanta experiencia que tiene el mundo de open source, todo esto, pero creo que va a estar muy bien. Y bueno, para empezar, la primera pregunta que quería hacerles a los dos es si pueden hacer un pequeño resumen de cómo empezaron con open source. ¿Por qué están en esto? ¿Por qué le dedican su tiempo libre? Como para darle a la gente una idea de cómo se empieza en esto. Pues adelante, Vicente, tú empieza. Yo, bueno, muchas gracias, Arturo. Estoy seguro de que, Arturo, tú tienes muchísimas más cosas que contar al respecto. Yo voy a ser un poquito breve, pero os puedo decir que la forma de empezar con el open source es muy sencilla. Tú coges código, lo subes a un repo público, le pones una licencia open source y ya has creado open source. O sea que creo que lo primero que hay que decir es que, verás, que el open source no es un club elitista que solo algunos pueden llegar, sino que cualquiera empieza ya haciendo open source nada más que liberando lo que hace. Y obviamente pues hay gente que tiene proyectos muy complejos montados, hay gente que ha pensado soluciones muy importantes a problemas muy importantes para montar esos proyectos. Pero yo, para empezar, animo a cualquiera que empieza en el desarrollo software a que cualquier cosa que haga a nivel personal, si está estudiando, cualquier práctica que haga, cualquier idea pequeña que se le ocurra, que siempre que la ponga en open source, porque muchas veces creemos que tenemos una idea muy buena y dicen, no, esto no lo voy a compartir porque me van a copiar la idea y después igual yo esto monto una cosa con tal, con cual. Realmente el open source te da visibilidad, te va a dar contactos de gente que lo puede ver y te puede comentar cosas, vas a crear una comunidad. O sea, que lo primero es en empezar con las cositas pequeñas que tú haces. Eso es lo primero que yo diría, que yo obviamente también lo he hecho. Después, por otro lado, puedes tener la suerte de que estés en una empresa que tenga una colaboración con el open source directa, porque tenga proyectos que está liberando, porque colabore directamente en una gran parte con esos proyectos con recursos propios de la gente que está programando, ¿no? Que en el caso de SIGDIG es así. Ya después, si acaso pues que corresponda, pues os comento un poquito más qué es lo que hago yo en open source con SIGDIG, qué es lo que hace el equipo de open source de SIGDIG. Pero también yo creo que nos va a pasar mucho que hay, a día de hoy, yo creo que hay más uso de herramientas open source a nivel sobre todo de cuando montamos cosas en la web, cuando montamos cosas cloud native, casi todo empieza siendo open source y lo primero que se puede hacer es ayudar a arreglar cualquier pequeña cosa. Lo más fácil siempre es ayudar con documentación, por ejemplo, con traducciones, como estaba diciendo Carol en su charla anterior, o si veis que hay algo que está mal escrito en algún sitio. Yo tengo que decir que me hizo mucha ilusión hace 3 años que una documentación oficial de Microsoft de una cosa que había puesto de Azure, pues encontré un par de errores, le mandé una pull request a corregir 3 líneas de un documento de la explicación porque estaba mal y me la aceptaron y bueno, pues te sientes súper orgulloso porque te das cuenta de que está ahí abierto a todo el mundo, ¿no? Y a partir de ahí te entra el gusanillo y ya pues te metes más en participar en las reuniones de comunidad, en la filosofía, y realmente lo más difícil es cuando empiezas a contribuir código a lo que es más el núcleo de lo que está pasando, porque hay muchos filtros, hay que tener mucho cuidado, hay muchas cosas que también hablaremos, ¿no? De todo lo que hay que poder hacer para poder contribuir código que tiene que estar muy bien probado, que te van a pedir muchas cosas en ese código. Entonces, que no se desanime la gente que quiere llegar a eso, porque eso es el final un poquito, ¿no?
y que eso me ha pasado a mí, ¿no? Que he querido hacer un commit de un bug que vi que arreglaba, que había que cambiar una letra, nada más que había un typo en una línea de código y había que cambiar una letra, y cambiando una letra había una cosa que no estaba funcionando porque no se ejecutaba nunca, porque tenía mal puesto el nombre, y cambiando una letra se fixeaba. Bueno, pues todo el proceso de llegar a que me aceptaran la pull request pues fue bastante largo, y que la gente, pues, que también Arturo comentará, ¿no? Comentaremos un poquito que cómo afrontar eso poco a poco y llegar ya a ser parte de proyectos así, ¿no? Es un poco lo que podría empezar contando. Y ahora te doy ya paso a ti, Arturo, de lo que tú nos quieras contar más concreto. Muy bien. Estupendo. Pues sí, yo, si quieres, puedo empezar un poco resumiendo cuál ha sido un poco mi participación en la comunidad de software libre. Antes mencionaba Debian. Es verdad, yo me empecé a interesar en el proyecto Debian como proyecto y como comunidad, ¿no? Como proyecto de software libre como comunidad. Sería por el año 2011 o así, ¿no? Yo estudié aquí en España, hay un ciclo superior que se llama de Administración de Sistemas Informáticos, y eso fue el primer estudio, digamos, formal que yo tuve en cuanto a tecnología, ¿no? Y ahí, pues, mis profesores, en concreto, pues me acuerdo de Alberto Molina, me fueron metiendo, me enseñaron el proyecto Debian y tal. A mí me interesó mucho el proyecto, la comunidad, etcétera. Y ya te digo, desde el año 2011, pues empecé ahí, poquito a poco. Yo le puse mucha energía, y sobre todo algo que también comentaba Vicente es que fue para mí clave trabajar en una empresa que me permitía, ¿no?, tener ciertos huecos para yo poder, vamos, básicamente la empresa en la que yo empecé a trabajar usábamos Debian. Entonces, claro, eso me permitía, pues, estar siempre en contacto con el proyecto, ¿no? Y eso fue muy interesante. Después, nada, empecé, ya te digo, en Debian, 2011, 2012. Eventualmente, pues llegué, cada vez fui cogiendo más peso en el proyecto. Debian es un proyecto que está bastante bien organizado para, dijéramos, aceptar nuevos gente, ¿no? Gente random que quiera entrar en el proyecto, porque tienen gente que se dedica a hacer mentoring, ¿no? Son mentores que se dedican a coger gente. Tiene todo, digamos que todo el procedimiento, todo el flujo de coger a alguien nuevo que quiera empezar a contribuir a la comunidad y llegar a formar parte del proyecto, lo tienen bastante bien definido, la comunidad de Debian. Porque al final, bueno, lo tienes que definir bien, porque de eso depende también un poco tu supervivencia, ¿no? Claro. Es un tema muy, muy interesante. Aquí tengo lo que están diciendo. Un par de temas salieron, y uno es el tema de encontrar empresas que te permitan colaborar al open source. Es un tema que, hablando con la comunidad, sale mucha gente, y lo entiendo, dicen, no contribuyo porque, pues, trabajo todo el día, llego a mi casa, tengo mi vida y no puedo. Y muy poca gente sabe que hay muchas compañías que te permiten esto. En el caso de ustedes, ¿cómo encuentran estas compañías? ¿Fue por casualidad o ya para ustedes llega un punto que se vuelve un requisito de yo voy a una empresa solo si tiene un programa de open source? Bueno, si empiezo yo otra vez, Arturo. Muy bien. Adelante. En realidad, yo en mi empresa actual, en Sysdig, llegué por otros motivos. Estaba muy interesado en toda la parte de containers, Kubernetes, seguridad. Era algo que digamos que tenía relación con lo que estaba haciendo, pero es lo que quería aprender más, y me gustaba mucho. Y bueno, sabía que había un proyecto que es el proyecto Falcon de open source, aparte del propio core de Sysdig, que tiene open source, Sysdig Inspect, ciertas herramientas, ¿no?, que son más técnicas, ¿no? Pero tengo que decir que tras la experiencia que he tenido yo en esta empresa, para mí va a ser una motivación muy importante saber que una empresa, si me fuera a otra en algún momento, que no es mi intención, pero que sería un valor muy importante cuál es su política respecto al open source, cuál es su participación en el open source. Y también podemos hablar del open source a muchos niveles. Como decía Arturo, si te estás usando un producto que es open source y encuentras algo que puedes arreglar, pues lo primero es tener claro que la empresa te permita contribuir ese fix de vuelta. A mí me ha pasado de estar hace muchos años, muchísimos años, arreglando cosas que había en proyectos open source, y yo no tenía tiempo de darles la forma, documentarlos y devolverlos otra vez al proyecto original. Yo me hacía mis fixes y además me veía
abocado a que cada vez que había una actualización volver a ver si tenía que aplicar los fixes que yo tenía solo, que me había hecho yo mismo. Creo que también está en nosotros, que somos los expertos en convencer a la gente de las empresas. O incluso ya no en convencer, sino en gestionar. Muchas veces como programador, digamos, tú empiezas pensando que te van a pedir prográmame esta función, cuando lo que tú estás es solucionando un problema. Y eres tú el que debe presentar que para solucionar un problema que tú tienes hay que contribuir al proyecto, porque si no te vas a volver a encontrar una y otra vez el mismo problema cada vez que vayas a usar esa herramienta. O sea, yo necesito tener tiempo para arreglar esto, igual que si lo arreglase en una herramienta interna para nuestra propia empresa, para todos los que lo vayan a usar de la empresa, yo necesito esto ponerlo en un sitio donde además me lo van a revisar y me van a ayudar a hacer pruebas y me lo van a validar y me van a ayudar a documentarlo y me lo van a integrar. O sea que quizás tenemos nosotros también que aprender a defender eso, por un lado, vender lo que son pequeñas contribuciones al open source, por decirlo de alguna manera. Vender también el que una herramienta, pues, no te digo que hagamos una nueva característica de un producto y lo saquemos entero open source. Entiendo que las empresas tienen que vivir algo, pero ¿qué valor tiene coger un trozo de ese producto, una característica base y decir, voy a hacer una herramienta open source de esto y así observo si hay más gente que me pueda ayudar a evolucionarla y sobre esto construyo yo la parte comercial, ¿no? Y esto es como los Pokémon, ¿no? Que van evolucionando y al final, digamos, la evolución ya final, pues que sería que tu proyecto que iniciaste a nivel personal o de empresa, pues forma parte ya de un organismo independiente, hay una comunidad viva de gente contribuyendo, pero que también haya salido de ti, ¿no? Eso pues te llena muchísimo por un lado, pero que por otro lado tampoco te da envidia, verás, que no reinventemos la rueda. Busca si puedas ayudar a quien ya está haciendo algo, porque al final no es solamente el código, como también Arturo estaba mencionando, esa comunidad que te ayuda, esos contactos, lo que tú aprendes en el proceso, aprendes buenas formas de hacer las cosas. Si alguien te dice esto lo necesitamos de esta manera, es porque ellos ya han solucionado ese problema muchas veces. Entonces, pues eso también es un factor muy importante. Entonces, en fin, que divago un poquillo, pero que la idea que estaba comentando, que yo empecé en esta empresa en concreto sin mucho conocimiento de cuál era la iniciativa open source que tenía. Sabía que existía, pero no tenía mucho detalle. Y tras la experiencia, me costaría mucho cambiar una empresa que no fuera así de abierta, que no tuviera este open core que nosotros llamamos en CD, el core de las tecnologías a nivel, digamos, command line, que tú ejecutas, que lo pones tú a mano, que puedas tú probarlo software libre y sobre eso se construye todo lo demás, ¿no? Ya... Pues en mi experiencia, elegir una empresa que permita contribuir a proyectos de software libre a la hora de elegir mi carrera profesional ha sido el factor fundamental. O sea, personalmente he puesto eso en el centro a la hora de elegir mi carrera profesional. Entonces yo siempre me he movido en entornos, he elegido moverme en entornos que tienen esta facilidad, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, pues trabajo para la Fundación Wikimedia. Todo el mundo conoce Wikipedia, trabajo ahí en el equipo de Cloud y evidentemente pues la Fundación Wikimedia y Wikipedia en general pues muy copyleft, software libre, toda la infraestructura está montada con software libre, absolutamente toda, desde el último servidor al primero. Entonces eso para mí era un factor muy importante a la hora de poner mi atención, ¿no? A la hora de intentar trabajar para esa empresa, porque después tienes que tener suerte, ¿no? Tienes que tener suerte y que conseguir la plaza, ¿no? Entiendo que no todo el mundo tiene la misma, podríamos decir, suerte, ¿no? O esa facilidad, ¿no? Y yo pues me siento agradecido en ese aspecto. También mi sensación, mi sensación es que a lo largo del tiempo esto se retroalimenta. Quiero decir que si tú empiezas a trabajar relacionado con software libre, tecnologías libres, etcétera, y tú empiezas a incorporar eso a tu currículum de tu carrera profesional, pues eso va a hacer que el siguiente salto laboral que des, pues también se beneficie de eso y eventualmente pues puedes ir dirigiendo tu carrera. Eso es una de las cosas que tiene interesante el software libre, que puedes, dijéramos, tener un poco más de control sobre tu propia carrera personal, ¿no? Tu propia carrera profesional, ¿no? A base de hacer elecciones personales, pues en qué proyectos me meto, en cuáles contribuyo. Yo estoy seguro que, por ejemplo, mi
yo ya te conté os he contado que en 2011, pues en 2012 empecé a interesarme en el proyecto Debian y eso ha marcado que yo eventualmente, pues en el año 2017 creo que fue, pues entré a trabajar en la Fundación Wikimedia, ¿no? Está relacionado 100%, ¿no? Porque yo lo tengo en mi currículum. Mi currículum pone que yo formo parte de la comunidad de Debian. Entonces, eso es... Después, Vicente también mencionaba algo, es cómo convencer a una empresa de que gire, ¿no? al open source. Exactamente. Eso también es muy, muy interesante porque generalmente el management o sea, el senior leadership de alguna empresa no conoce muy bien o no sabe de qué va la historia, ¿no? Entonces, es un poco nuestra misión, ¿no? De los empleados, pues, comentar los beneficios, ¿no? Que tiene estas comunidades de software libre, que son muchos, ¿no? Muchos beneficios de soberanía tecnológica, compartir proyectos con otras empresas que podamos aunar, dijéramos... sí, sinergias de interés, eso. Exactamente. Eso es súper interesante desde el punto de vista empresarial también. De hecho, todos conocemos grandes empresas que se han fundado y que funcionan perfectamente bien, perfectamente rentables, pues en base a esos patrones, ¿no? de trabajo. Ese está muy interesante. Hay un par de preguntas y una que salió que es... Bueno, la gente habla de la dificultad de vender. Entonces, hay una pregunta que a los dos es, ustedes... Pensaron en empresas que tradicionalmente no se involucran en open source, pero tienen ingenieros que les interesa. ¿Qué han visto que funcione? Y un poco en la misma línea, Fede Díaz dice, bueno, ¿qué tal de hacer contribuciones económicas a estos proyectos para que esas empresas que a lo mejor, pues, voluntariar gente o incluso mandar parte de su código no les funciona? ¿Cómo ven esto? ¿Lo ven como algo que el open source acepta? ¿Como es algo que es bueno, que vale la pena luchar en esa dirección? ¿O es mejor decir, mira, código y ya está? Bueno, yo, por la experiencia que tengo al respecto y cosas que he visto, y de nuevo digo que seguro tú, Arturo, comentas más cosas, pero por ahí siempre en orden, he visto, por ejemplo, no contribuciones económicas, que imagino que también las habrá, pero con contribuciones de recursos. Por ejemplo, viene Google a un proyecto open source y dice, oye, pues yo te voy a dar recursos cloud, con un presupuesto cloud para que tú tengas unos recursos para poner esto en marcha. O te voy a dar algo, si es una empresa que tiene algo de social media, pues yo te voy a dar estos recursos de social media para ti, o yo te voy a dar... Entonces, en realidad, digamos que pudiendo poner a personas a trabajar en cosas y recursos que las empresas ya generan que están relacionados y poderlos prestar, al final es lo mismo que el dinero. O sea, el dinero, imagino que también hará falta porque habrá muchas cosas abstractas que hay que comprar también y desde lo más básico decir, oye, pues vamos a comprar camisetas para el proyecto. Pues el que imprime las camisetas no lo vas a hacer partícipe del proyecto open source, le tienes que pagar con dinero, ¿no? Entonces, algo de dinero tendrá que haber en intermedio, pero que lo que yo veo que más se presta a las empresas y que veo que es lo que más buena fe mueve, porque el dinero siempre tiene un poquito la connotación de y a dónde va, en qué se gasta, se queda una parte en algo, como que puede haber un interés por detrás. Cuando tú das recursos, tú dices, oye, pues estos recursos, y los recursos, o estas personas que una parte o una totalidad de su dedicación, pues están en este proyecto, pues es como que más buena fe y es parte también más de ese buen rollo. Y tengo que decir que es muy curioso cómo Arturo y yo venimos a hablar de esto cada uno de perspectivas muy, muy diferentes, ¿no? Arturo viene de 100% open source todo lo posible. Yo vengo de que he empezado nada open source y me he ido metiendo cada vez más, pero que al final llegamos a lo mismo, ¿no? Y eso pues también es muy, muy interesante, me parece a mí. Sí, pues vaya, yo creo que cualquier enfoque por parte de una empresa que devuelva algo a la comunidad ya va a ser valioso para esa comunidad, ¿no? Una empresa cualquiera que ya sea mediante donaciones, ¿no? Generalmente la práctica totalidad de los proyectos de comunidad de software libre o ya sean algunos proyectos que están basados en fundaciones, ¿no? La Fundación Apache Software Foundation, por ejemplo, pues acepta donaciones también. No tienes por qué solo participar en el proyecto mediante código. Puedes donar. También ha mencionado el ejemplo de poner una empresa que pueda poner su ingeniero a trabajar en un proyecto de software libre. Ese también es un patrón muy común. Lo hace, por ejemplo, Red Hat. Lo hace muchísimo.
Red Hat tiene una plantilla enorme de empleados trabajando en proyectos de software libre directamente, upstream. Y eso es un modelo muy válido. Supongo que cada empresa tendrá que hacer sus números y ver dónde tiene sentido invertir esos recursos o no. Por ejemplo, Ramiro tendrá para Octeto, pues tendrá que ver dónde tiene sentido hacer ese tipo de inversiones, ¿no? O dónde pone esos recursos, evidentemente. Pero yo creo que es totalmente válido, porque desde mi punto de vista, toda contribución que tú haces al proyecto se te devuelve. Se te devuelve. 100%. Para mí eso es lo más valioso, es comunidad, se vuelve y al final cada vez te das más cuenta que todo está sobre open source. Es increíble que creo que hay pocas industrias donde hay tanta infraestructura tan... Ha ganado el open source. Sí, o sea, el Internet funciona por el open source. No hay nada en Internet, desde los protocolos. Obviamente hay una parte que es privativa, pero que si desapareciera la parte privativa se podría solucionar. Si desapareciera la parte open source sería catastrófico. Imagínate, ahora ya no es, sí, imagínate que Nginx no existiera, ¿no? O que fue algo icónico en su momento, o Apache, todo esto. En línea con esto, interesante que preguntan en el foro es, para alguien que, digamos, hoy en día quiere empezar a contribuir al open source, Arturo, tú mencionaste que en tu carrera la importancia de un mentor, de un profe de la universidad. Mi caso fue el mismo, tenía un profe en Guadalajara y él fue el que me mostró y existe esto open source. Colaboren y vayan a conferencias. Ahora, un poco desde el punto de vista de los dos, con su carrera ya con roles bastante prominentes en esto del open source, ¿qué le recomiendan a alguien que hoy va empezando, ¿no? Ya sea que alguien que está en la universidad o alguien ya lleva años profesional, pero nunca ha involucrado? ¿Qué dirían como los... Yo sé que es una pregunta muy amplia, pero el top 3 de lo que, mira, esto funciona y es una buena manera de empezarte a involucrar. Venga, pues te dejo a ti ahora, Arturo, primero. Contesta tú. Vale, estupendo. Pues mira, a mí en la tecnología hay muchos campos que me interesan, ¿no? Porque, bueno, me interesan muchos campos, ¿no? Pero para mí siempre ha sido fundamental elegir bien dónde invierto mi poquito tiempo que puedo tener disponible, ¿no? Entonces, elegir bien el proyecto, un proyecto que sea en el que te dé una gran motivación, ¿no? Porque eso va a hacer que tu contribución o tu interés en el proyecto se mantenga más a largo plazo. Entonces, para mí ese ha sido un punto clave, elegir bien el proyecto y tener la motivación adecuada, ¿no? Eso para mí ha funcionado y ha resultado en una colaboración, ya te digo, más larga en el tiempo. Y después siempre intentar buscar un mentor, alguien al que tú le puedas tirar de la cuerda, ¿no? Para que te ayude, para que te guíe. Entrar en un proyecto de software libre solo, totalmente solo, tú solo contra el navegador leyendo código, eso tiene que ser horroroso. Eso tiene que ser una experiencia horrible. Entonces, cuando hay un componente humano, ¿no? De alguien a una persona a la que tú le puedes preguntar dudas o lo que sea, pues es mucho mejor. Es mucho mejor. Entonces, esos son mis dos consejos. Elegir bien el proyecto y después intentar encontrar a una persona que te apoye, ¿no? Que te pueda dar cierto... Pues sí, pues yo casi que refuerzo lo mismo, quizás da algún detalle más por comentar algo más, pero que lo clave es lo que tú has dicho. Y bueno, sobre elegir el proyecto, por ejemplo, diría que hay que tener en cuenta pues que hay proyectos grandes, complejos, pero que puede ser complicado llegar a colaborar, llegar a meter cosas ahí, pero que a lo mejor te van a reportar muchísimo. Yo creo que tu caso es excelente con tu trayectoria, Arturo. Y tengo que decir, por ejemplo, nosotros en nuestra empresa, cuando buscamos gente para trabajar y tenemos posiciones abiertas para open source, valoramos muchísimo la experiencia en open source. Es decir, no me importa en qué proyecto has contribuido. O sea, lo que me importa es que tú sabes de qué va esto, sabes de qué va la comunidad, sabes que tú tienes que aceptar lo que la comunidad decida, porque ya el producto no es solo tuyo. Y tienes que saber mentorizar a los que llegan nuevos porque tú quieres ganar aliados y todo eso es parte de la experiencia. Eres medio manager también del open source y eso pues te posiciona en las empresas. Entonces, proyectos grandes pues pueden tener cierta dificultad porque a lo mejor ya hay gente muy eminente en ellos, pero como tú dices, si tú tienes un aliado ahí, pues es muy bueno contribuir. Después, a lo mejor, proyectos pequeños pueden tener menos relevancia, pero a lo mejor pueden tener un nicho que te interesa mucho, porque tú resulta que a ti te interesa un montón, pues como nosotros con Falcon, la seguridad en Kubernetes con las llamadas de kernel del sistema. Pues nada, tienes un proyecto ahí que
tiene una comunidad que tiene una digamos que es como los iceberg, ¿no? Que tienes ahí una cosa grande por detrás, pero al final la coordinación que requiere no es tan grande, con lo cual es muy fácil hablar con la gente, porque no son tantas personas, es muy fácil meterte en el círculo, ¿no? Y yo creo que, y lo que tú has dicho también, no te vayas a la página del repo de GitHub, cojas el código y te pongas a editarlo y hagas una pull request. Intenta apuntarte si hay llamadas a la comunidad, a la newsletter, cosas que sean más de contactar y de entablar conversación, opinar, preguntar, oye, ¿esto que estáis haciendo así, por qué? ¿O pensáis que tendría sentido un cambio de este tipo? En vez de ponerte tú a implementarlo y mandar el código sin haber hablado con nadie, pues un comentario y así abres una conversación y a lo mejor alguien te dice, oye, pues a mí me gustaría implementarlo. Dices tú, me gustaría implementarlo, pero necesitaría que me explicaras un poco y romper el hielo y empezar con la conversación, ¿no? De esa manera. Se me olvidó comentar antes que hay una cosa bastante interesante en este mundillo, que son programas como el Outreachy, o el Google Summer of Code, que monta Google, Correcto, donde realmente, bueno, se me ha olvidado comentarlo antes, yo he participado 5 años en el Google Summer of Code, 3 como estudiante y 2 como mentor, con diversos proyectos, con Debian y con NetFilter. Entonces, esos proyectos, desde mi punto de vista, son muy exitosos porque acercan a gente al interior de estas comunidades, de estos proyectos y bueno, abren una puerta muy interesante, ¿no? Entonces, yo animo a la gente a que no vea el Google Summer of Code y el Outreachy y todos estos programas como algo lejano, como algo que no se puede hacer. Yo lo podía hacer, yo he podido participar un montón de años en estos programas. Entonces, cualquiera puede participar en estos programas y son muy interesantes para introducirse en una comunidad. Sí. Y yo también, que he conocido a varias personas que han participado, todo el mundo experiencias muy positivas, y lo que yo también veo que la gente que está empezando como que le tira mucho tener muchos máster o muchos títulos o certificaciones y tal y cual. Yo creo que yo veo mucho más interesante un Summer of Code o cualquier iniciativa de ese tipo, y si yo tengo que entrevistar a alguien, en verdad me va a parecer más interesante esa experiencia que te haya sacado una certificación oficial de X, ¿sabes? Porque la certificación al final, bueno, hombre, tiene su valor, pero la experiencia de lo que te da una de esas iniciativas no solamente el conocimiento teórico, sino es toda esa forma de coordinar, de trabajar, de afrontar un reto, de resolverlo, ¿sabes? Y nada, yo 100% coincidente, Arturo. Ese último comentario se me hace súper valioso, el del contribuir open source también como una manera de generar pues experiencia, currículum, que a la hora de hablar de empresas, no se menciona mucho, pero yo estoy de acuerdo contigo, nosotros en Octeto, más pequeños, pero siempre con un candidato, y en Atlassian también antes, en donde estaba yo, sí, que había contribución open source, eso definitivamente era algo valioso, lo que te hacía mirar 2 veces. No es lo único, por supuesto, pero sí, una buena señal, ¿no? Sí, exactamente. Desde luego te diferencia de otros candidatos que no hayan seguido esas iniciativas. Pues sí. Yo, si tuviéramos un poco más tiempo, podría contar mi experiencia concreta a nivel rollo técnico, pero bueno, eso lo podemos dejar otro día, de cómo realmente meterle mano a un código fuente en el que tú puedes contribuir. Empezar con test y demás, reproducir lo que otros han hecho. Eso, por ejemplo, para mí ha sido siempre una clave, ¿no? Pero bueno, eso daría como para otra mesa. Pues yo lo veo súper interesante porque, vamos, que me someto a tu criterio de darla, pero si puedo ayudar yo también en algo, contad conmigo. Y tengo que decir también que he visto recientemente problemas en la gente cuando quiere hacer una contribución muy pequeña porque están acostumbrados a trabajar con sus repos y sus cositas y su tal y su cual, y de pronto se encuentra que no le permiten hacer un merge para la pull request, que tiene que hacer el squash and merge, no tienen las firmas GPG puesta no firma los commits, tiene que firmar el acuerdo de no sé qué, no sé cuánto de licencia de que esté del código, de qué tal, de qué cual. Y bueno, al final no es tan difícil hacer esos pasos, pero que como tú no te sepas que hay que hacerlos, te crees que has terminado y tienes que sumar un montón de pasitos que si lo sabes de antemano te preparas y ya está, ¿sabes? Y lo haces todo así y ya está. Entonces sería una gran charla, ya sea para el próximo CroqueCon, otro evento, el que alguien pasara ese proceso, que yo a veces lo he hecho. Una vez mandé una pull request que era un cambio de una línea en Minikube, de una documentación,
Y sí, ese shock inicial de... ¿Verdad? Y luego tienes que firmar un contrato de que cedes el IP y las firmas y el squash. Y como dices, sé cómo hacer todo eso, pero ahí de entrada es un shock de, estoy haciendo algo mal. Y bueno, ya después te acostumbras, pero es algo que... Claro. Pero bueno, luego viene la satisfacción, ¿no? De que ves tu merch ahí, tu código, y en algunas comunidades ponen ahí tu imagen en la lista de contribuidores, pero ver tu código ahí, para mí se me hace una cosa súper valiosa, que Víctor y Carlos en el chat lo mencionan, de cómo la satisfacción de ver que alguien usa tu código, de participar, de ser mentor de otras personas en estas comunidades, profesionalmente y personalmente, vale mucho la pena. Pues sí. Bueno, para cerrar, que digo, esto me encantaría tener 2 horas más para seguir hablando con ustedes dos. Esto está genial y habrá que repetir. Pero para terminar, ¿por qué no cerramos con qué comunidades de las que existen, ¿no? Pensando en la gente que está en CroqueCon, en español, comunidades latinas. ¿Cuál les gusta? ¿Cuál dirían, mira, si voy a participar en solo una, iría a esta? Y no vale ni de hablar de Falco, ni de Wikimedia. Ni las propias, ¿no? Uf, lo pones difícil. No, bueno, o sea, es broma, pero creo que eso le gustaría a la gente para despedirnos. Sí. No vale Wikimedia, ¿no? Porque fíjate, en Wikimedia es una de estas organizaciones donde tenemos un equipo dedicado a atraer a contribuidores, ¿no? Oye, pues yo creo que podríamos validar Wikimedia y hablas de Wikimedia, ¿eh? Porque yo lo veo muy válido y además me suscribo a Wikimedia como buena opción a que la gente contribuya. Así que yo creo que adelante que hablas de cómo contribuir Wikimedia, ¿no, Ramiro? ¿Te parece correcto? Sí, seguro. No, con ese con lo que dijo Vicente, claro. Bueno, vale, me voy a saltar un poco la norma, pero vaya. Pues sí, todo el mundo conoce Wikipedia, que es un proyecto que está construido en base a contribuciones y colaboraciones de gente, ¿no? Y lo que todo el mundo no conoce tanto de Wikipedia es que también tiene una parte técnica detrás en la que también se puede contribuir. A ver si consigo montar la frase, no solo eres capaz de contribuir al contenido de la wiki, sino que también puedes contribuir a los backends, a los servidores que hay detrás. La wiki en concreto, en la Fundación Wikimedia, todo el código de todos los servidores es público. Nosotros tenemos un repositorio de Puppet donde configuramos y mantenemos todos los servidores y es público. Y ahí también aceptamos colaboradores y tenemos gente que puede hacer mentoría de eso, de esa gente que venga interesada, ¿no? a participar en el proyecto. Además que me parece muy interesante porque, tal como yo veo, coméntame tú en tu experiencia, Wikimedia, en su contribución open source, tiene como que todo el espectro de lo que se podría llegar a hacer, porque tú tienes desde el contenido de las propias wikis que como experto puedes escribir en la Wikipedia, ¿no? Tienes también un frontend y tienes una página en PHP, incluso la gente que se cree que por programar en PHP es menos programador, oye, pues mira, pues métete ahí en ese open source que tiene tela, que aguanta tela. Y te llegas ya al backend y te llegas ya a cosas profundas y es una cosa importantilla. Sí, mira, la gente no suele ser consciente, pero MediaWiki, Wikipedia es creo que es la 5ª página más visitada de Internet y está escrita en PHP y corre en una base de datos MySQL. O sea que... Ojo al dato, ¿no? ¿Alguien me gustaría que diera esa charla de, mira, medio internet corre en PHP para toda la gente que siempre habla fatal? Mira, ahí está, Wikipedia. ¿Qué más quieres? ¿Qué más prueba de escala que eso quieres? Pero bueno, pues genial. Pues Arturo, Vicente, muchísimas gracias. Creo que este panel súper interesante, divertido. La verdad es que ojalá tuviéramos 3 horas más, pero agradecemos que también nos queden aquí esperando, pero muchas gracias por su participación y estamos en comunicación y seguro que la audiencia aprendió algo hoy y ojalá que pronto vean a alguien de CroqueCon ahí mandando PRs o issues a Falco o a MediaWiki. Estupendo, muchas gracias. Muchas gracias, un placer.